pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estén viendo. Me voy a presentar, mi nombre es Claudia Jones, soy mexicana residente en Estados Unidos, soy profesora universitaria a nivel maestría, candidata al doctorado en educación, me considero empresaria, yogi, madre, esposa y amiga, soy miembro activo de GSL Network, soy la fundadora de More y en este momento voy a ser su moderadora. Bueno, el día de hoy vamos a tener a Carlos Mera. Él es experto en comunicaciones. ¿Y qué vas a aprender en este masterclass? Lo que vas a aprender es a gestionar positivamente las situaciones de conflicto, a encontrar soluciones y acuerdos respaldados con el compromiso y a establecer relaciones interpersonales honestas. ¿Qué significa More Latinoamérica? More es una organización registrada como una ONG educativa en Estados Unidos y sus siglas son M de Mindfulness, atención plena, O de oportunidades, R de resiliencia, que significa superar algo y salir fortalecido, y la E de equidad, igualdad, justicia y equilibrio. El objetivo de este masterclass es que lo que hayas aprendido lo apliques y lo compartas, como si fuera un efecto dominó. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram. También nos puedes localizar en YouTube y a través de nuestra página web. El objetivo de More es seguir creciendo como network para poder apoyarnos mutuamente. Los miembros latinos son alrededor del mundo y nuestra misión es promover la capacitación para lograr la equidad de género. Los socios estratégicos son Adopen, Yup, Innova, GSL Network y Aniel. El certificado digital de participación tiene un costo regular de $75. Sin embargo, nosotros estamos dando un descuento del 80%, así que tendría un costo de $5.99. La masterclass es completamente gratuita. Sin embargo, al finalizar lo que es este masterclass, pasaremos un link por si estás interesado en tener tu certificado digital de participación. Bueno, pues ahora sí voy a presentar a Carlos Mera. Él es colombiano, ingeniero industrial, coach organizacional y de vida, facilitador método Integra y es miembro de More Latinoamérica. Carlos, bienvenido, la plataforma es toda tuya. Buenas noches, Claudia, muchísimas gracias y buenas noches a todas las personas que nos están acompañando en este encuentro. Y entremos entonces en materia. ¿Me validas, Claudia, por favor, que se esté viendo la presentación? Se ve y se escucha perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, nuestro tema de hoy es conversaciones difíciles. Una clave para el éxito personal y profesional, dice ahí, y espero que a lo largo de la charla nos encontremos con esa idea y nos demos cuenta de por qué pensamos que eso es así. ¿Por qué este tema? ¿Por qué hemos escogido nosotros hablar de este tema el día de hoy? En principio, porque nuestras conversaciones, la calidad de nuestras conversaciones reproducen y generan la calidad de nuestras relaciones. Si te das cuenta, uno puede identificar el tipo de relación que tienen una pareja, un grupo de personas o como sea, dependiendo de la forma en que se comunican. Tú de pronto con tus vecinos te saludas amablemente, buenos días, es una relación cordial y respetuosa, pero seguramente no tiene un vínculo más fuerte y se nota desde la forma en que se conversa. Entonces, si nosotros nos estamos enfrentando a diferentes conversaciones y la conversación es ese mecanismo que nosotros tenemos para integrar acciones con otras personas, pues eso le da la importancia a ver cómo podemos manejar esas conversaciones difíciles que estamos acostumbrados a que se nos presenten en la vida. Claramente, entonces, es importante para nosotros encontrar una forma, mejorar la forma que tenemos o encontrar algunos tips o algunos elementos que nos permitan sostener esas conversaciones difíciles. Aquí no vamos a hablar de cómo vamos a aprender a evitar ese tipo de conversaciones porque estas conversaciones siempre se nos van a presentar. Lo que queremos ver aquí es qué pasa con nosotros cuando estamos en medio de una conversación que se vuelve crítica, que se convierte en crucial, que es importante para nosotros y que vamos a ver cómo podemos sostenerla de una mejor manera.
Te invito a que pienses en esto. Cuando me enfrento a una conversación difícil, yo tiendo a... ¿A qué tiendes tú cuando te enfrentas a una conversación que identificas como difícil, como complicada, como crucial? Quizás te alejas y prefieres no sostener la conversación, o encuentras tu paz interior y puedes estar ahí en la conversación desde la calma, desde la conexión, o te quedas en silencio. Puede ser un silencio saludable para el objetivo que se está buscando, o puede ser un silencio en donde lo que estés haciendo sea reprimir lo que quieres decir, reprimir tus emociones también. Te enojas, te frustras, te invade alguna emoción de daño, una emoción de las que no te gusta tener. Puede ser que eso suceda contigo también. O gritas, expresas tu posición de pronto de la forma no tan adecuada, algo que quizás te pueda llevar a hacerte arrepentir después. Piensa, ¿cómo te identificas tú cuando te ves en medio de una conversación que es complicada? Ok, y te sigo invitando a que sigas pensando desde tu experiencia. Y entonces te invito a que traigas a tu mente en este momento una conversación que tú consideres que fue difícil, una conversación complicada. Puede haber sido una conversación reciente, puede haber sido una conversación que sostuviste hace más tiempo, pero que todavía está presente para ti, que todavía la tienes en tu mente. Y entonces recuerda qué fue lo que pasó en esa conversación, los hechos. Recuerda qué se dijo, en dónde se dio la conversación, qué estaba pasando alrededor, quiénes estaban presentes en esa conversación. ¿Qué intención veías o creías que tenía la otra persona con la que te sentiste molesto o molesta, o con la que sentiste rabia o con la que sentiste frustración? ¿Cuál creías tú que era la intención que esa persona tenía cuando estaba contigo en ese espacio? ¿Había culpables? Y si había culpables, ¿quiénes fueron o quiénes eran? ¿Qué emociones se despertaron en ti? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? Como veíamos ahora, estabas sintiendo miedo, estabas sintiendo tristeza, ansiedad, angustia. Si estamos hablando de una conversación difícil, lo más lógico es que nos hayamos conectado con una emoción de daño, una emoción de dolor. Si puedes decir, no, sentía una alegría maravillosa, quizás no estás escogiendo un ejemplo correcto para ti. Y es importante porque a lo largo de la charla vas a tener la oportunidad de verte reflejado o reflejada en esa conversación y desde ahí poder identificar claramente en ti, más que lo que tenga que hacer todo el mundo, claramente en ti, qué puedes ir modificando, qué puedes ir cambiando cuando te enfrentas a estos espacios. ¿Qué estaba en juego de ti en esa conversación? Es decir, ¿cómo crees tú que se afectaba tu imagen? Podría estar en juego, qué sé yo, un aumento de sueldo, el empleo, una relación saludable, pero seguramente estabas pensando también en que tu imagen se iba a ver afectada de alguna forma. ¿Qué creías tú que el otro iba a creer? Y ahí es donde empezamos a enredarnos y empezamos a complicarnos. Empiezo yo a suponer lo que creo que el otro cree de mí en lo que respecta a tu imagen. Y ten pues esas respuestas que encontraste y las vas sacando de a pocos a lo largo de esta charla. Miremos entonces qué es lo que caracteriza una conversación difícil, qué hace que nosotros podamos decir esta conversación que sostuve es difícil o la conversación que voy a sostener o estoy sosteniendo es difícil. Una conversación difícil es cualquier cosa sobre la que a ti te cueste trabajo hablar. Entonces, eso difiere entre cada uno de nosotros. Para algunos de nosotros, algunos temas son más complicados que para otros. Por ejemplo, de repente para alguno puede ser complicado sostener una conversación de educación sexual con su hija, y para otra persona puede haber sido un evento muy natural y quizás está demarcado por el pasado que traen, por la forma en que se ha manejado eso en su familia. Para alguien puede ser difícil hablar sobre su desempeño cuando está en una retroalimentación con su jefe, con su equipo de trabajo. Para otra persona puede ser algo que efectivamente lo retroalimente y que le construye.
Pero en cualquier caso es algo que nos cuesta trabajo hablar. Bien puede ser por el tema, bien puede ser por la persona con la que vamos a hablar. La razón que sea, es difícil para nosotros sostener la conversación. No hay ninguna conversación que nosotros sostengamos que se torne difícil si no hay algo en esa conversación que interese a las partes. Si el resultado que se obtiene de esa conversación es intrascendente para las partes que están involucradas, esa conversación no va a ser crucial, no va a ser una conversación complicada. Pero por lo menos para una de las partes tiene que haber un interés claro en el resultado de la conversación. Y eso hace que uno esté atento de otra forma al espacio en el que se está relacionando con la otra persona, con las otras personas, y ahí vamos identificando también que estamos dentro de una conversación difícil. Y con respecto a lo que acabamos de decir, esa importancia, normalmente lo que pasa con esa importancia que nosotros le damos a la conversación está asociada con las posibles consecuencias, los posibles resultados negativos que nosotros suponemos que puede traer esa conversación, esa charla. Normalmente sí estoy interesado en lo que suceda, pero estoy suponiendo que el resultado puede ser el que no estoy esperando y eso me va a afectar a mí. Por ejemplo, voy a ir, es un ejemplo claro para mí, voy a pedir un aumento de sueldo y entonces de ese aumento depende que yo pueda invertir en una casa, que yo pueda empezar a hacer una maestría, que yo mejore mi calidad de vida gracias al incremento de mis ingresos. Y aparte de eso, estoy pensando en que ese aumento está relacionado con la valoración que tiene la empresa, que tiene mi jefe con respecto a mí. Entonces, empiezo a suponer qué pasa si no me van a dar ese aumento de sueldo. ¿Qué pasa si el resultado que yo espero de la conversación no es el que estoy vislumbrando? Entonces, ahí empiezo yo a generar desde mi propio lugar esa conversación complicada. Vamos a ver rápidamente algunos tipos de conversaciones difíciles. Cada quien va a poder irse ubicando dentro de alguna o va a poder identificar las suyas propias. Entregar malas noticias. Por ejemplo, cuando se le ofreció, qué sé yo, se le ofreció a un equipo de trabajo, a un equipo de ventas, se le dijo que al final del año, si cumplían con determinadas metas, se les iba a dar una bonificación. Y resulta que finalizó el año, ellos lograron cumplir con sus metas, pero se presentaron otra serie de cosas en la empresa y afectaron la economía de la empresa y no se les puede dar esa bonificación. Imagínate que tienes que ir a decirle eso al equipo. Trabajaron bien, cumplieron con su parte, todo estuvo muy favorable, pero no vamos a poder darles ese beneficio que les habíamos ofrecido. Entregar cualquier tipo de mala noticia se encuadra como una conversación difícil. Hacer peticiones, como la que estaba comentando yo, del aumento de sueldo. Normalmente hacer peticiones es una conversación complicada para nosotros. Conversar con alguien con quien nosotros consideramos que es difícil conversar, que ya de entrada decimos con esa persona no se puede hablar, esa persona siempre quiere tener la razón, esa persona es de mal genio, esa persona maneja el micropoder. Una persona difícil para conversar encaja dentro de un tipo de conversación de estas. Y cuando hemos tenido una conversación que no ha salido bien y tenemos que retomarla, una conversación a veces que podemos sostener con nuestra pareja, por ejemplo, con un hijo, con un familiar, con un amigo, no llegó a donde queríamos, de pronto salimos de mal genio, salimos disgustados, dijimos cosas que no queríamos decir o que queríamos decir pero no en voz alta, de pronto escuchamos cosas que no queríamos escuchar y sabemos que en función de encontrar una mejoría en esa relación o en esa circunstancia, necesitamos volver a conversar. Entonces ya de entrada estamos de nuevo en una conversación difícil. Expresar desacuerdos o inconformidades. Esto pasa, por ejemplo, en los procesos de retroalimentación. Cuando a ti te llegan a la parte en donde te dicen esto podría hacerse de una mejor manera o esto no quedó bien hecho, no solamente dentro de un espacio laboral. Vayan dándose cuenta que esto se nos presenta a nosotros en cualquier espacio de nuestra vida porque nosotros estamos comunicándonos y conversando permanentemente con la gente. También estamos conversando y estamos comunicándonos con nosotros mismos, pero ese es un tema que se puede ver con más profundidad en otro momento, pero ténganlo en cuenta. También estamos permanentemente comunicándonos con nosotros. Y una conversación para una posible conversación. Esto puede ser, por ejemplo, relacionado con la persona difícil para conversar, en donde uno podría
ya haberse dado cuenta que cada vez que conversa con esa persona el resultado no es adecuado, no es bueno, no se vive un buen momento, entonces es posible que tengamos que tener una conversación previa donde nosotros expresemos eso. Para mí es difícil conversar contigo, para mí está siendo difícil, me siento intimidado, me hago cargo obviamente de lo que pasa conmigo, no sostengo esa conversación para echarle las cargas o las culpas al otro, pero seguramente necesito sostener ese espacio para poder generar un espacio diferente y más propositivo, ya encaminados a encontrar la solución al problema, al error o a la circunstancia que se nos está presentando. Cuando nosotros sostenemos una conversación difícil, suele haber por lo menos una de estas 5 conversaciones por debajo de la mesa. Pueden estar las 5, pueden estar 2, pueden estar 3, pero por lo menos una de estas 5 conversaciones están por debajo de la mesa. Una es la conversación de la verdad. Esto significa que nosotros estamos depositando nuestra energía no en encontrar el objetivo, el resultado positivo que queremos encontrar, sino que estoy permitiendo que mi mente y toda mi energía y toda la parte de mi conversación se vaya en demostrar que yo tengo la razón. Yo tengo la razón en cuanto al problema, yo tengo clarísimo cómo se conformó ese problema y también yo sé cómo es que debe resolverse ese problema. Entonces, imagínate que estás ahí tratando de hacer eso y tu contraparte está tratando de hacer lo mismo. Y ninguno de los dos se escucha, porque cada quien está defendiendo su propia postura. Entonces, no estamos construyendo para un resultado positivo, sino que estoy enfocado en que se note que yo tengo la razón. Y en cualquiera de estas 5 conversaciones, lo importante de verlas es que mientras nosotros estemos parados en una de estas 5 conversaciones, nuestra energía va a estar depositada o va a estar encaminada de forma errónea, cuando nuestra energía debería estar presente única y exclusivamente para encontrar un beneficio común, una solución al problema. La conversación de la culpa se relaciona con la anterior y es cuando uno normalmente pasa o suele suceder en donde yo voy, ok, tenemos que identificar quién tuvo la culpa y seguramente que no sea yo. Entonces, cuando alguien empieza a conversar y a darme a entender que la culpa es mía o viceversa, lo que sucede ahí es que nos ponemos a la defensiva y empiezo yo de nuevo, me desencamino del objetivo real y empiezo a ver, o yo tengo la razón y la culpa es de otro o la culpa no es mía y empiezo a buscar la manera de defenderme, la manera de autojustificarme o la manera de culpar al otro y eso nos saca del camino correcto de lo que estamos buscando con el espacio que estamos compartiendo. La conversación de la intención es cuando nosotros empezamos a suponer qué es lo que quiere el otro o qué es lo que piensa el otro. Entonces, en lugar de comunicarme, seguramente ustedes han escuchado que uno debe preguntar, no debe hacer supuestos, lo dice en uno de sus 4 acuerdos el autor mexicano, que se me va el nombre en este momento, dice, no haga supuestos. Uno debe preguntar, uno debe comunicarse, pero cuando yo empiezo a pensar en cuál es la intención que tiene el otro, ese va a la reunión a ver, a que yo tenga la culpa, a que él tenga la razón, a que yo quede mal, a minimizar el resultado de su error, la cantidad de opciones que yo pueda tener, dejo de comunicarme y empiezo entonces a generar solamente ideas con respecto al otro. Ahí obviamente estamos matando nuestra conversación si lo primero que hacemos es eliminarla y cambiarla por una generación de supuestos. La conversación de los sentimientos. Decíamos que una conversación crucial tiene un resultado de interés para alguna de las partes o para ambas partes. Cuando a nosotros algo nos interesa mucho, no solamente en una conversación, cuando a nosotros algo nos interesa muchísimo, normalmente eso va relacionado con unas emociones fuertes, con unas emociones, y pueden ser emociones, qué sé yo, también una alegría intensa o algo por el estilo, pero quedándonos en este marco de dificultad, empiezo a sentir ansiedad, puedo estar sintiendo tristeza, frustración, enojo, rabia, y esas emociones van a empezar a definir la manera en la que yo me comunico, por un lado. Por otro lado, puedo empezar a tratar de reprimirlas.
no a gestionarlas, no a influir sobre las emociones, sino que puedo empezar a tratar de que no se note que estoy de mal genio, que no se note que estoy frustrado, que no se note que estoy ansioso, que no se note que me siento intimidado. Y el problema con las emociones es que por más de que nosotros tratemos de reprimir nuestras emociones, las emociones en un momento determinado se nos van a escapar como se nos escapa el agua de las manos. Yo tengo agua en las manos y tarde o temprano va a empezar a filtrárseme entre los dedos. Entonces empiezo yo a poner toda mi energía en eso, en que no se note, en que no vaya a hablar yo desde la rabia, en que no vaya a decir nada inadecuado o en no ir a ofender, en fin, y me desconecto y dejo de estar pensando en lo que yo puedo aportar en la solución del problema, en lo que la otra persona trae, en lo que podemos construir en conjunto. Y la conversación, la quinta conversación es la conversación de la identidad. Y esa también es una conversación interna, como yo estaba comentando hace unos minutos. Y es cuando yo empiezo a decirme a mí mismo y empiezo a identificarme en cómo me veo y cómo me percibo yo, o cómo creo que los demás me perciben en esa circunstancia. Y normalmente cuando nosotros hablamos de nuestra identidad bajo esas circunstancias angustiantes, todo se nos convierte en blanco o negro. No es, entonces, o soy bueno o soy malo en el trabajo, o lo hice bien o lo hice mal, o soy honesto o no soy honesto. Y me enfoco en defenderme de nuevo, como lo que está sucediendo, lo que está pasando con la culpa, en ver cómo dejo yo mi imagen en una mejor posición. En cualquiera de los casos, lo que pasa, como ya había dicho hace un momento, es que nuestra energía se enfoca en el lugar incorrecto. Nuestra energía se enfoca en sostenerme dentro de una imagen y se sale de lo que realmente es importante y lo que siempre será importante en una conversación, en cualquier conversación, y en una conversación difícil en particular, es poder encontrar un resultado favorable, es poder encontrar una solución, es encontrar un camino ganador para todos. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos hacer o cómo podemos hacer nosotros para sostener una conversación difícil? Aquí he pasado rápidamente para poder aprovechar este espacio, estos minutos que me brindan. Todo esto obviamente tiene una profundización mucho mayor. Yo sé que todo esto se ve sencillo decirlo, pero ir a hacerlo implica otra cosa, pero siempre hay que subir el primer escalón cuando uno quiere comenzar a ascender en una escalerita. Y el primer escalón es empezar a identificarlos, empezar a identificar qué es lo que pasa conmigo, en quién me convierto yo cuando me enfrento a una conversación de este tipo. Entonces les voy a compartir como una especie de paso a paso o unas pautas muy resumidas de elementos que se deben tener en cuenta y que son absolutamente maravillosos si se empiezan a manejar para poder cambiar un poco y poder pasar de esa guerra de mensajes en la que a veces entramos. Tú dices, yo digo, tú gritas, yo grito, escribo, tú escribes, y parece que nos leemos ni nos escuchamos, y pasar a una construcción, a una conversación propositiva, a una conversación generativa. Lo primero es que nosotros debemos comenzar con los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Es que nosotros tenemos que tener una claridad de qué es lo que, de cuál es la motivación que yo tengo para poder sostener esta conversación. Cuando yo he estado en los talleres en donde tenemos una posibilidad de interacción más continua, la gente comparte en algunos momentos alguna conversación que tuvo y parece que tienen como muy claros el por qué la sostuvieron. Y dije, yo lo que quería era hablar con el vecino para decirle que el daño que se le presentó en su inmueble porque a mí se me dañó la tubería, que yo no tuve la culpa, realmente fue un accidente y la forma en que me hizo el reclamo no me pareció y yo lo que quería era aclarar con esa persona y poder manejar una relación cordial con alguien con quien comparto una pared, con alguien con quien comparto un espacio de vivienda. Y cuando empiezan a hablar y empiezan a contar y empiezan a conectarse cómo se desenvolvió la conversación, empiezan a darse cuenta que posiblemente lo que iban era a defender su imagen, a decir, no me gustó la forma en que me trató y usted no podía decirme eso y yo no lo hice a propósito y me faltó al respeto y una serie de cosas. Y creíamos
que íbamos a conversar con una claridad de lo que queríamos lograr. Y nos es fácil decirlo en voz alta, yo lo que quería o lo que quiero es esto. Pero resulta que, por ejemplo, si no le damos una gestión a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, no reconocemos realmente qué era lo que yo estaba buscando, quedar bien más que encontrar una solución. Entonces, si te vas a enfrentar a una conversación de este estilo o ya estás dentro de la conversación, esto se va haciendo de manera rápida cuando se va mecanizando y se va generando un nuevo hábito, lo primero que hay que hacer es eso, definir qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú realmente deseas para ti como resultado de esa conversación, qué es lo que tú deseas para la otra parte, qué es lo que tú de verdad deseas para la relación, qué es lo que en verdad deseas para la circunstancia que se está presentando. Y si te das cuenta que lo que quieres es defenderte, limpiar tu buen nombre o algo por el estilo, pues yo te recomendaría que no sostengas esa conversación, porque desde ese lugar es como apagar fuego con fuego. Entonces, cuando tú defines, te haces esas preguntas y tienes claridad de qué es lo que estás buscando, eso te sirve para varias cosas. La primera es que tienes un referente que te lleva y te invita a no salirte o a poder regresar al camino cada vez que te va ganando lo otro, cada vez que te va ganando una emoción, cada vez que te va ganando alguna de estas conversaciones, de las 5 conversaciones que estábamos hablando, y cuando te das cuenta te estás defendiendo, estás atacando, estás buscando ganar, estás buscando tener la razón, vuelves y te centras gracias a que tenías un objetivo claro, y debe ser un objetivo en común. No debe ser un objetivo en donde el ganador sea uno, porque aquí no se trata de salir ganador o tener la razón. Aquí se trata de encontrar una solución. Aprender a observar. Esto se relaciona de nuevo con las emociones, con esas emociones y con esa intensidad con que las podemos vivir. Cuando nosotros nos dejamos agobiar por una emoción, por rabia, por ejemplo, o por frustración, algo que se puede presentar en las conversaciones, no podemos ver, como que no podemos salirnos y poder ver realmente qué es lo que está pasando en esa discusión. No nos vemos a nosotros, no vemos a la otra persona, no vemos cómo estamos actuando, no vemos de qué manera empecé a comportarme y cómo estoy alejándome del resultado que estábamos buscando inicialmente. Entonces, si yo aprendo eso y soy consciente, aquí la clave empieza por ser consciente, tomar una mirada distinta, aceptar que es difícil para mí sostener algún tipo de conversaciones, aceptar que no necesariamente tengo la razón siempre. De hecho, deberíamos aceptar que no tengo la razón nunca. Deberíamos pararnos desde el lugar en que yo tengo una opinión y puedo empezar a mirar si mi opinión la estoy defendiendo como un hecho cierto, o si esos hechos que se están presentando están siendo filtrados cuando yo los observo por mi sistema de creencias, por mis pensamientos, y desde ahí se empiezan a generar unas emociones y esas emociones van a empezar a definir la forma en que yo me estoy comunicando. Por ejemplo, está haciendo sol todos estos días y de repente empieza a llover, se nubla el día y empieza a llover. A veces algunos de nosotros decimos, se dañó el día. Se dañó el día porque se oscureció y va a llover y se dañó porque entonces yo iba a salir de paseo o iba a salir a hacer unas diligencias y así se vuelve el tráfico terrible. Entonces se dañó el día cuando llueve. ¿Qué pasa si llevamos 3 meses de verano intenso? ¿Qué pasa si tenemos una sequía muy fuerte? Está haciendo mucho calor y por fin llueve. Y dice uno, ay, qué bueno, por fin llovió. Y ojalá llueva bastante porque la vegetación y el calor y el clima, en fin. Entonces, eso de que se dañó el día es una interpretación, es un juicio que yo hago. El hecho es que está lloviendo. Eso es todo. La interpretación o el hecho de que, o el decir que el día se dañó es una interpretación de mi parte. Entonces, empiezo a salirme y empiezo a observar qué está sucediendo en ese momento, en esa conversación, y empiezo a ver en quién me estoy convirtiendo, cómo estoy reaccionando frente a lo que está pasando. Y claro, empiezo a practicar y empiezo a darme cuenta cuáles son las cosas que detonan ciertas actitudes en mí. ¿Qué es lo que dispara en mí ciertas emociones? ¿Qué es lo que dispara en mí ciertas conductas?
Y es también, obviamente, el lugar para empezar a reconocer algo que seguramente han escuchado muchas veces, y es que a uno nadie lo pone de mal genio, por ejemplo. Uno dice, me puso de mal genio, a uno nadie lo pone de mal genio. La otra persona actúa o se presenta la circunstancia alrededor nuestro, el tráfico, el incumplimiento del banco, lo que sea. Y yo elijo reaccionar frente a esa circunstancia poniéndome de mal genio. Y uno dice, pero es que es lógico, ¿cómo no se va a poner usted de mal genio? Pero volvemos otra vez al ejemplo de la lluvia. Eso depende de las circunstancias y depende de la persona. Si nosotros enfrentamos a 10 personas a la misma circunstancia, vamos a encontrar respuestas parecidas, pero no vamos a encontrar respuestas idénticas. Y vamos a encontrar, quizás que muchos estemos de acuerdo en que eso es incorrecto, pero algunos nos podemos quedar enganchados y otros podemos soltar más fácil y poder continuar. Entonces, observarnos, observar qué está pasando allí, qué pasa, cuáles son las emociones que suelen venir a mí. ¿Qué es lo que hace que yo me sienta atacado? ¿Qué es lo que pasa? Que la persona sonrió, que la persona hizo un gesto y entonces yo estoy hablando, estoy expresando mi opinión y de pronto el otro dice, y dice, ok, entonces solamente usted tiene algo para decir. Él tendrá una circunstancia, seguramente tendrá que empezar a manejar su lenguaje no verbal de otra forma, pero aquí nos vamos a hacer cargo de lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Y yo solamente me puedo hacer cargo de lo que yo digo, de lo que yo pienso, de lo que yo siento y de lo que yo hago. Yo no me puedo hacer cargo de lo que piensa, dice o la manera en que actúa el otro. Pero sí puedo dejarme influenciar por eso o puedo ser yo el influenciador. Procurar seguridad. Estamos en esa conversación, en esa complicación y empiezo a sentirme atacado o empiezo a sentir que me faltan al respeto. Por ejemplo, con el gesto ese que yo expresaba, uno está viendo y el otro tiene los brazos cruzados y a lo mejor esa persona está haciendo su mejor esfuerzo por no engancharse, por escuchar atentamente, también se está sintiendo agredido quizás, qué sé yo, no lo están manejando correctamente, pero yo lo interpreto y empiezo a sentir que se me falta el respeto. Entonces empiezo a sentir que se pierde la confianza, que ya no puedo decir lo que quiero, como que ya no hay espacio para que cada quien exprese su punto de vista. Al final todo el mundo tiene su opinión y su punto de vista. Y ya, ese es el hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conjugar esas opiniones y esos diferentes puntos de vista? Entonces, si se nos va rompiendo ese espacio de respeto, yo aprendo a identificar qué está pasando allí y empiezo a darme cuenta, quizás porque la otra persona empieza a guardar demasiado silencio o la persona empieza a ser agresiva, empieza a sentir que se salió del lugar, que ya no está conectado con el objetivo que se estaba buscando, lo que vemos en el recuadro rojo, y empieza a enfocar su energía y su pensamiento hacia otro lugar. Entonces, si nosotros somos los que estamos en esa postura de manejar la conversación de mejor manera, tenemos que empezar a buscar el espacio donde se vuelva a construir la seguridad y la confianza. De pronto hice algo y de pronto necesito disculparme. De pronto hay que hacer una pausa de lo que estamos llegando y reconocer que se nos están subiendo los ánimos y que tenemos que recoger de nuevo y volver a construir. Y por último, en este muy resumido resumen, está la parte de dominar las historias. Eso se relaciona de nuevo con el ejemplo de la lluvia, por ejemplo, o con el ejemplo de la persona que movió la boca o que torció los ojos. Yo veo algo y yo empiezo a contarme una historia sobre eso. Aquí en Colombia decimos a veces, empiezo a hacerme una película o empiezo a hacer un video y empiezo a suponer por qué lo dijo y entonces y lo empiezo a calificar si lo que hizo fue bueno o malo y me cuento una historia y con base en esa historia que está enmarcada en mi sistema de creencias, porque yo ya tengo una forma de interpretar el mundo gracias a todo mi sistema de creencias, que me dicen, por ejemplo, que cuando llueve el día se daña. Entonces yo me cuento esa historia y esa historia, esos pensamientos son los que van a generar las emociones. Y es posible que alguien esté diciendo, no, yo no, a mí no me pasa eso así. Yo veo que el otro me levanta los hombros y yo automáticamente siento. Yo no alcanzo a pensar y a contar mis historias. Y es porque esas historias se dan a la velocidad del pensamiento. Ya nosotros tenemos una serie de cosas incorporadas y ya no tengo que hacer
como un resumen de lo que está sucediendo de forma tan lenta, sino que yo ya me identifico y disparo la emoción. Y ya sabemos qué pasa si yo me dejo atrapar por la emoción inadecuada. Entonces, les decía al principio, piensen en una conversación que sostuvieron, porque empezar a hacer esto en frío, apenas estoy sosteniendo esa charla con alguien y me doy cuenta que esto no está funcionando correctamente, pues no me da ninguna preparación. Aprovechemos la experiencia que tenemos y aprovechemos que estas conversaciones se van a seguir presentando toda la vida. En nosotros está a ver cómo las vamos a manejar. Y empiecen a ver, bueno, en ese día que sucedió eso, ¿cuál fue la historia que me conté? ¿Qué fue lo que supuse? Primero me pregunté, oiga, ¿y este por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? Y después me pregunté, ¿y eso que hizo fue bueno o fue malo? Y con base en eso tomé partido. Entonces, empiecen a reconocer si en esas historias somos una víctima, o la historia la hacemos alrededor del villano, o la historia la hacemos alrededor de una persona impotente. La culpa no es mía, la culpa es toda tuya, o yo no pude hacer nada más. Muy bien. Pasé bastante rápido, es un tema bastante extenso y espero que aquí hayan quedado algunos elementos y espero escuchar entonces ahora sus preguntas. Antes de eso los invito a que reflexionen de nuevo. Piensen de nuevo en esa conversación que sostuvieron y piensen qué harían diferente si la volvieran a sostener. Se hubieran preparado de alguna forma distinta, hubieran invitado a la otra persona a que expresara su opinión de forma completa, hubieran encontrado una manera de construir, qué sé yo, hubieran escrito quizás algunos puntos, hubieras reconocido algo o te hubieras excusado por algo. ¿Qué harías diferente si tuvieras que sostener de nuevo esa conversación? ¿Y qué resultados diferentes crees que tendrías si hubieses actuado diferente o si actuaras diferente si pudieras replicar de nuevo esa conversación? Piensen un poco en eso. ¿Cuál es el reto entonces que tú te llevas ahora para poder sostener una conversación difícil de una manera más propositiva, más generativa? ¿Cuál es el reto para ti en lo poco que has identificado aquí? Reconocer tus conductas, empezar a darte cuenta que sí se presentan unas emociones en ti y que las justificas y dices de pronto, ¿y de qué otra forma me hubiera podido sentir? Y ya, te quedaste con esa y lo convertiste en una verdad para ti. ¿Cuál es el reto? Más allá de aprender todo un modelo o de aprender un paso a paso, que sería un poco más extenso, lo que cada uno de nosotros sí puede identificar es, si puedo empezar por esto, yo creo que ya tengo un punto diferente. Es posible que nunca me haya sentado a pensar con claridad cuál era el objetivo. Y si lograba que ese objetivo fuera común, quizás nunca pregunté, di cosas por sentado desde antes de comenzar a hablar. Se supone que todos sabíamos, se supone que todos lo teníamos claro. Claudia, ¿tienes alguna pregunta o la gente que nos está escuchando tiene alguna pregunta? Hola, Carlos. Mira, Claudia Parker nos hace este comentario. En un curso nos enseñaban que entre causa y efecto están las creencias, las interpretaciones, como dices. De ahí que un mismo hecho afecta diferente en cada persona. Mi abuelita decía, como dice Campo Amor, en este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Me encantó. Perdón, muchas gracias por eso. Y efectivamente hay algo en medio. Puede que sea muy rápido, porque, como insisto, es un sistema de creencias y lo que pasa con nuestras creencias es que algunas las podemos identificar y las podemos compartir. ¿Qué creemos sobre el dinero? ¿Qué creemos sobre el éxito? ¿Qué creemos sobre las relaciones? Pero hay otro montón, muchísimas, quizás el 95% de nuestras creencias están en nuestro subconsciente, inconsciente, en nuestra parte no consciente, para no tener aquí dificultades con psicólogos o personas que manejan la terminología de otra forma. Y esas nosotros no las alcanzamos a reconocer si no empezamos a profundizar en ellas. Pero efectivamente hay algo en medio. Antes de que pensemos y generemos una emoción y una reacción. Carlos, pues muchísimas gracias por tus aportaciones. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Antes de pasar a las preguntas, voy a hacer un par de anuncios. El primero es pedirles que contesten nuestro cuestionario de satisfacción. Está en pantalla. Y también comentarles que les va a aparecer
el link para adquirir el certificado de participación, el cual tiene un costo de $5.99 por si lo desean adquirir. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué autor o autores nos recomiendas para seguir aprendiendo sobre este tema? ¿Qué autor o autores les recomiendo para seguir aprendiendo sobre este tema? Judith Glaser habla de inteligencia conversacional y está relacionado con esto. Están Stones, Douglas Stones, creo que es el nombre de él, tiene un libro sobre conversaciones cruciales, que es en gran parte, son varios autores, están Stones, Patton, son los dos apellidos que recuerdo, y creo que se llama Crucial Conversation, y de ahí tomé hace algunos años algunos elementos para las charlas o los talleres que suelo trabajar sobre ello. Hay muchos temas realmente, hay muchos temas. Si vamos a hablar, también tendremos que hablar de sistema de creencias, pero digamos que hablaría de Judith Glaser y de los libros de Stones y Patton con doble T. Perfecto, aquí hay otras preguntas. Claudia Mera pregunta, si las creencias limitantes pueden estar en el inconsciente, ¿cómo hace uno para volverse consciente de ellas? Muy bien. Pues hay diferentes técnicas, ¿no? Puede ser que vaya uno a algún tipo de terapia, por ejemplo, donde empiece a conversar. Cuando uno empieza a sostener estas terapias con un psicólogo, con un coach, por ejemplo, empieza a profundizar y se utilizan diferentes herramientas, diferentes elementos, en donde uno empieza a conocer un poco más qué es lo que está pasando con uno. Una creencia limitante, entonces digo yo, hay algo que no está funcionando en mi vida. Me siento a hacer una lista. ¿Por qué creo yo que esto no funciona en mi vida? Que es diferente a cuando nosotros lo pensamos y ya. Siempre hay elementos o herramientas muy sencillas, pero a veces no le damos la validez a esa herramienta. Entonces me siento a escribir. Cuando yo estoy escribiendo y puntualmente cuando lo estoy haciendo a mano, empiezan a fluir cosas y me empiezo a conectar con cosas. Y ahí empiezo a identificar qué es lo que está pasando. Y entonces empiezo a ver esa creencia. Por ejemplo, ubico una creencia que yo digo, este pensamiento, esta idea ha estado presente en mí y ha traído estos costos, ha generado estos costos en mi vida, ha logrado estos costos obviamente negativos. Y entonces digo, bueno, ¿y esa creencia de dónde salió? ¿A mí quién me dijo eso? ¿O cómo adopté yo esto? ¿Fue que alguien me lo dijo? ¿O lo incorporé de estar viendo la forma en que actúa otra persona? ¿Y cuándo me dijeron eso? ¿Cuándo permití yo? ¿Cuándo llegó esa creencia a mi vida? ¿Y por qué me la creí? ¿Y por qué la creí esa persona? Quizás puedo averiguar eso. ¿Y cómo llegó esa persona? Entonces ya yo empiezo a hacerle una historia a esa creencia, empiezo a hacerle una biografía a esa creencia y ahí empiezo a encontrar elementos para poder desafiarla. También hay algunas otras técnicas que están relacionadas con hipnoterapia, por ejemplo, que pueden ayudar. Hay unas técnicas que te dicen a ti, si el 95% de las creencias son inconscientes, pues ¿cómo hago para llegar a ellas por un mecanismo consciente, que puede ser una conversación? Entonces ahí hay técnicas que pueden utilizar los test musculares y cosas por el estilo para poder identificar ciertos espacios y de pronto no poder listarlas todas, pero sí tomar conciencia de que yo puedo elegir mis nuevas creencias, mis creencias empoderantes, y puedo empezar, así como llegó la otra idea y se implantó en mí, yo tengo que poder implantar una nueva creencia también en mí. Pero eso viene con la generación del hábito y del convencimiento. Excelente respuesta. Muchísimas gracias, Carlos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo aproximarse a alguien que se siente que lo culpas cada que tocas un tema importante que te interesa? Hablábamos de una conversación para sostener otra conversación. Posiblemente esa pueda ser una alternativa. No llegar a decirle a alguien, oiga, ¿usted por qué siempre se siente culpable o se vuelve víctima cuando yo le digo algo? Porque ahí no vamos a generar un espacio. Entonces, tengo que tener una disposición yo para poder generar un buen espacio para sostener una conversación y en donde yo le diga con claridad qué es lo que por lo menos yo estoy buscando. Yo quisiera que nosotros pudiéramos mejorar en la forma en que nos estamos relacionando y yo tengo esta mirada sobre ti.
Yo quiero escuchar qué opinas tú al respecto, cuál es tu postura. Y seguramente desde el tono, desde la forma en que yo me acerco a esa persona, ella va a poder percibir que yo tengo un interés genuino en que logremos un beneficio común y no que yo vengo a criticarlo. Pero yo creo que esa generación de confianza y de un espacio adecuado es lo que piensen ustedes. ¿Qué pasa? Con la mejor intención, ¿cuántas veces a todos nosotros nos han dicho algo nuestros papás, nuestro jefe, nuestros compañeros, nuestra pareja? Y seguramente fue con la mejor intención, pero lo que a mí no permitió que eso me llegara fue la forma en que me lo dijeron, el lugar en el que me lo dijeron. Entonces, un primer paso sería empezar a ver cómo voy a construir yo ese espacio y tener claridad de qué es lo que yo quiero transmitirle a esa persona y tener en cuenta clarísimamente que eso sigue siendo una opinión de mi parte, por más jerarquía que yo crea tener en esa relación, y se lo voy a decir claramente a esa persona. Reconozco que este es mi punto de vista. Excelente, Carlos. Aquí otra pregunta. ¿Es buena idea dejar pasar el tiempo para que las cosas se enfríen y sostener la conversación luego? Eso es un arma de doble filo. Normalmente decimos, es que yo estaba muy caliente y entonces mejor me quedo callado y me voy. Eso puede ser válido si tú sabes qué vas a hacer con eso. Si de verdad tú estás reconociendo que en ese momento tienes presente una serie de emociones que no vas a poder controlar y que no te van a poder estar ahí de la forma adecuada, pero te das un tiempo lógico, se lo reconoces a la persona y después vienes y sostienes la conversación. Pero cuando nosotros decimos eso y lo que hacemos es empezar a posponer y a posponer y a posponer y dejar que el tiempo sane, como barrer debajo de la alfombra, en algún momento va a haber una montaña de basura. Entonces, eso como cualquier estrategia es válida, si no me estoy engañando a mí mismo y si no lo estoy haciendo simplemente por evitar la circunstancia, a ver si el otro se da cuenta solo o a ver si las cosas se mejoran por el simple paso del tiempo. Si es como darse uno cuenta que en ese momento no está preparado para sostener la conversación, perfecto. Si es por sacarle el cuerpo, eso de no hacer nada posiblemente no traiga una solución que los beneficie a ambos. A lo mejor simplemente alguno de los dos cede. Y no sé si eso es lo que se está buscando para poder construir una relación o para poder solucionar un problema, que alguien ceda. Muy bien. Aquí Natasha Domínguez pregunta, uno nunca podrá complacer a todo el mundo. ¿Cómo puedo desarrollar una situación donde no quede mal y ser diplomática a la vez? Si tu interés es no quedar mal y ser diplomática, haz eso. Complace a todo el mundo, dile a todo el mundo que tiene la razón. Si tu interés es que se encuentre un beneficio en común, seguramente te vas a encontrar con una serie de escollos. Que el otro, y ya efectivamente no lo pude complacer, ok, pues llegó un punto donde no llegamos a un acuerdo. Las parejas pueden trabajar en su relación, pueden hacerlo de la forma más amorosa, pueden hacerlo de la forma más constructiva y pueden encontrar muy buenos resultados. Y eventualmente un muy buen resultado sea darse cuenta que no son los adecuados para conformar una pareja de ese estilo, que pueden seguir siendo muy buenos amigos, muy buenos padres o qué sé yo, pero me desmonto de la idea de quedar bien o de complacer a los demás. Porque si no seguimos parados en nuestra defensa de la imagen. Y no se trata de que yo diga lo que me dé la gana y no tenga diplomacia, no se trata de eso. Se trata de tener una gestión adecuada de mi conversación y de ver de qué forma puedo yo influenciar, no manipular, sino influenciar. ¿Y desde dónde estoy hablando de la influencia? Desde el ejemplo que yo estoy brindando. Más que de cómo voy a influenciar para que el otro decida a favor mío o a favor de mi propuesta, sino que la gente, y cuéntame, Natasha, si no te pasa, que cuando quizás en algún momento te saliste un poco de la ropa y en esa ocasión estabas con una persona que se mantuvo estable, en calma, que te escuchó, que también respetó el momento que estabas viviendo. Cuéntame si no empezaste paulatinamente a vibrar en esa misma frecuencia y seguramente no te sentiste manipulada. Sencillamente uno de los dos se hizo cargo y no se impuso, se hizo cargo y se encuentra a una misma frecuencia. Igual, no necesariamente siempre el resultado es el resultado soñado o no es en ese momento exacto.
No sé si quieres repreguntar algo, Natasha, o si eso te aclara un poco la duda que estableciste. Bueno, esperamos que conteste. Natasha dice, claro que me ha pasado. Y bueno, la última pregunta, Carlos, por el tiempo. ¿Qué hago cuando la otra persona no está abierta a conversar de manera propositiva? Doy el primer paso. Eso es lo que hago. ¿En qué lugar quieres estar? Y es que no, esa persona no quiere conversar y bueno, no sé, si no quieres conversar y porque vamos a entrar en guerra, pues definitivamente no se pudo conversar, pero es posible que nuestras circunstancias no sean tan graves. ¿Qué pasa allí? Que uno dice, esa persona siempre quiere estar de pelea. Ok, ¿cómo te puedes tú seguir acercando a esa persona para que ella se dé cuenta que efectivamente tu interés de que las cosas salgan bien es genuino? Sin sentir que estás vulnerando tus principios o tus valores. Y ahí nos pasa algo, como sucede a veces en esas relaciones, en esos noviazgos, entonces uno peleaba y decía, bueno, que me llame. Si me llama, yo le hablo, pero si no me llama, yo no lo voy a llamar porque ya empezamos a hacer nuestra propia película. Y empezamos a pensar que si yo doy el primer paso, estoy reconociendo que el otro tiene razón y estoy cediendo. Lo primero que hay que hacer es empezar a desmontarnos de nuestro sistema de creencias y conectarnos con lo que yo sí quiero que pase. Sé tú la propositiva. Y no sé, por alguna razón definitivamente no hubo nada que esa persona quisiera entender, pues ya no estás en el lugar correcto. Eso también te va a dar una información. Pero yo te invito a que empieces a dar ese primer paso con la mejor preparación que puedas. Y te vas a dar cuenta que en un mayor número de ocasiones sí va a haber un resultado positivo, sí va a haber una intención de esa persona de conectarse, porque ella posiblemente está suponiendo también lo mismo, que lo van a atacar, que lo van a agredir, que le van a echar la culpa y que su forma de protegerse, de mantener su buen nombre, de mantener su imagen, es siempre estar como dentro de una coraza o estar, como decías tú, sin el ánimo, sin la intención de verse en una conversación que a él le parezca, que a ti te parezca propositiva, pero no olvides que él también tiene su propia verdad, que tú no estés de acuerdo, que no te parezca la forma correcta y que haya mucha gente estando de acuerdo contigo y no con él, no quiere decir que él no esté entendiendo esa postura de una forma tan sincera como tú entiendes la tuya. Carlos, pues muchísimas gracias por todos los tips y herramientas que nos diste el día de hoy, súper aplicables para nuestra vida personal y profesional. Y bueno, algunos de los mensajes que voy a leer por aquí de gente que está muy agradecida por todo